Hola chicos, este es un video un poco distinto a los que veníamos trabajando. Eh, y es que bueno, como había grabado la clase en vivo y hubo un par de inconvenientes con la aplicación de GeoGebra, ¿sí? Que iba a utilizar para explicarles la teoría. Lo que voy a hacer ahora es, ya está grabada la parte de GeoGebra, ¿sí? En la que utilicé esa aplicación, para hacer una pequeña introducción a la clase 30, ¿sí? La clase en la que estamos repasando ahora superficie de figuras. Eh, por lo tanto, van a tener un video en donde la primera parte van a ver toda la aplicación de GeoGebra. Vamos a repasar las fórmulas para el cálculo de superficie de algunas figuras planas, ver un poquitito de dónde o por qué, el porqué de cada una de esas fórmulas. Y al finalizar voy a acoplar una parte del video grabado en vivo, ¿sí? Para hacer el cierre de la clase teórica, ¿sí? Así que nada más, los dejo con el video. Espero que se entienda y cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden consultar por Instagram o por mensajito a las diferentes redes que ya conocen. Así que los dejo con el videito. Bien, acá vamos a repasar las fórmulas para el cálculo de superficie, ¿sí? De algunas de las figuras geométricas más comunes. La idea también de este video es poder explicar de dónde surgen algunas de las fórmulas que vemos acá abajo, ¿sí? Y el por qué. Bueno, como habíamos dicho, así como en el cálculo de longitudes, o la unidad de longitud principal es el metro, ¿sí? En nuestro sistema métrico argentino, la unidad para el cálculo de superficies es la unidad cuadrada, ¿sí? Así como el metro es la unidad de longitud, el metro cuadrado es la unidad básica de superficie. Como podemos ver, yo acá estoy utilizando GeoGebra. Vamos a considerar este cuadradito como la unidad cuadrada. No le vamos a poner ni metros, ni centímetros, ni decímetros. Es un cuadrado, ¿sí? Cuyo lado tiene una longitud de una unidad. Podría ser un metro, podría ser un centímetro, podría ser un milímetro. Vamos a llamar una unidad cuadrada, ¿sí? Si el lado mide un metro, será un metro cuadrado esta superficie. Si el lado es un centímetro, este será un centímetro cuadrado, ¿sí? Si comparamos la superficie de este cuadrado con este otro más grande que aparece acá al costado, podemos ver que la superficie del cuadrado más grande son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades cuadradas, ¿sí? Es fácil contar acá porque la cantidad de cuadraditos son pocos, ¿sí? Pero en el caso de que el cuadrado fuese de mayor dimensión, de mayor longitud su lado, lo único que tenemos que hacer es contar cantidad de columnas, en este caso 1, 2, 3. Tengo 3 cuadrados en las columnas, y cantidad de filas, 1, 2, 3. Obviamente es la misma cantidad de columnas que de filas, justamente porque estamos hablando de un cuadrado, ¿no? Si multiplico la cantidad de columnas por la cantidad de filas,
en este caso 3 por 3, me da lo que acabamos de contar, 9 unidades cuadradas. ¿Sí? Eso es algo que ustedes ya la mayoría conocen. Si les tendría que preguntar cuántos cuadrados tiene acá la pantalla de GeoGebra, ¿qué harían? Contarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 columnas. Entonces harían 26 por 12 para saber la cantidad de cuadraditos que tiene nuestra pantalla, ¿sí? En este caso 24 por 12, 288 cuadraditos. ¿Sí? No estaría contando acá todos los cuadraditos que tiene mi pantalla. ¿Estamos? De ahí es de donde surgen estas dos principales fórmulas. Para calcular la superficie de un cuadrado, la fórmula es la longitud del lado elevado al cuadrado. En el caso de que la figura, en lugar de ser un cuadrado, fuese un rectángulo, como es este caso de acá, podemos ver y constatar que este rectángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades cuadradas, ¿sí? También, como hicimos con el cuadrado, si cuento columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Cuento filas, 1, 2 filas, 6 por 2, 12 unidades cuadradas. Es la superficie que tiene ese rectángulo. De ahí se desprende la otra fórmula. La fórmula para calcular la superficie de un rectángulo es base por altura. ¿Qué llamamos base? A la longitud del, o al lado, ¿sí? Muchos lo definen como la base al mayor de los lados. Bueno, no necesariamente tiene que ser el mayor, ¿sí? Si el rectángulo, a ver, vamos a dibujar otro rectángulo acá. Voy a dibujar un rectángulo cortito acá, chiquitito. A ver si me deja dibujar. No me está dejando. Vamos a volver para atrás. Se me está tildando la máquina. Ahí vamos. Ahí está. Si tengo este rectángulo, como vemos, tengo una columna y 3 filas. Fácil ver que son 3 unidades cuadradas, 1 por 3. Entonces, si quiero ver como base a la cantidad de columnas, la base mediría 1, ¿sí? Una columna, y la altura sería 3 filas, 3, ¿sí? Así que no necesariamente la base es el mayor de los lados, ¿sí? También hay quienes definen la base como el lado horizontal. Podría dibujar un rectángulo acá inclinado y no habría ningún lado horizontal, ¿sí? Bueno, base es un lado de la figura, ¿sí? Y la altura va a ser el lado perpendicular a la base. Si yo tomo este lado como base, la altura es este segmento que es perpendicular. ¿Qué significaba que sea perpendicular? Que forma un ángulo recto, ¿sí? Tiene que formar un ángulo recto y pasar por un vértice opuesto al lado que tomo como base. ¿Estamos? Si tomo este lado como base,
la altura va a ser este otro lado, porque es perpendicular y pasa por el vértice opuesto. ¿Sí? A tener en cuenta eso. ¿Y por qué la superficie del cuadrado es lado al cuadrado? Bueno, podemos decir que el cuadrado es un caso particular, ¿sí?, del rectángulo, porque cumple las mismas propiedades, tiene dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes, tiene 4 ángulos interiores rectos, pero la particularidad es que todos sus lados son iguales, ¿sí? Entonces, si voy a multiplicar la base y la altura, tengo la particularidad que tanto la base como la altura tienen la misma longitud, ¿sí? Pero tranquilamente esta fórmula, base por altura, también es aplicable al cuadrado. ¿Estamos? Yo sé que muchos lo deben tener en claro y piensan que es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo poder repasar, ¿sí?, algunos conceptos y siempre preguntarnos el porqué, de dónde surgen esas fórmulas, ¿sí? Así que base por altura, ¿por qué? Y porque estoy contando unidades cuadradas, estoy contando cuadraditos, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Qué otra fórmula conocemos que no la copié acá? Ahora la vamos a copiar. ¿Qué pasaría si a este cuadrado que vemos acá muy bonito lo corto a la mitad por su diagonal? ¿Qué figura tenemos? Tenemos un triángulo, ¿no? Entonces, vamos a copiar acá abajo. La superficie del triángulo era igual ahí está, disculpen que no lo había copiado esa fórmula. Acá estamos. El triángulo, la fórmula del triángulo era base por altura dividido 2. Vemos acá que la superficie del cuadrado, si yo lo dividía al cuadrado, tengo dos triángulos que tienen la misma superficie. Es decir que la superficie del cuadrado, ¿qué hice? La dividí a la mitad. Por lo tanto, el triángulo va a tener una superficie igual a la mitad de la superficie de un cuadrado, ¿sí? Estoy acá haciendo un pequeño repaso rápido para que se entienda el porqué de las fórmulas, ¿sí? Hasta ahora, ¿cuál vimos? ¿Cuál repasamos? Fórmula del cuadrado. Para calcular la superficie del cuadrado, multiplico o elevo al cuadrado la longitud del lado, ¿sí? Lado por lado, lado al cuadrado. La superficie del rectángulo, base por altura. Recordando siempre que la base es cualquiera de los lados de la figura y la altura es el segmento perpendicular, es decir, el que forma un ángulo recto, a la base, que pasa por el vértice opuesto, ¿sí? En este caso, como el cuadrado y el rectángulo tienen ángulos rectos, un lado es base y el otro lado es la altura. No va a suceder lo mismo si lo que tengo es esta figura que voy a convertir acá. ¿Qué figura es esta? Esta figura es un paralelogramo, ¿sí? Tiene dos pares de lados opuestos, paralelos y congruentes, pero los ángulos interiores no son rectos, ¿sí? Entonces, si yo tomo este lado, ¿sí?, o este como base, ojo porque este otro no es la altura, porque acá no tengo un ángulo recto, ni acá tampoco. Como vemos acá, la base es este lado. Si tomo como base este lado, el mayor del paralelogramo, la altura es este segmento que está trazado en un marrón más intenso, ¿sí? Vemos acá que está el ángulo recto, ¿sí? Es perpendicular a la base y pasa por el vértice opuesto, ¿sí? Pero esta altura no es un lado de la figura. ¿Estamos?
Ahora, si ese lado, si este lado del paralelogramo no es la altura, ustedes me van a preguntar por qué, profe, la superficie del paralelogramo se calcula de la misma manera que la del rectángulo. Si ven, este paralelogramo, yo puedo recortar uno de sus lados trazando la altura, trasladar al lado opuesto esa porción de superficie que me queda, y vemos que la figura restante o resultante es un rectángulo. Este rectángulo y este paralelogramo tienen la misma base y tienen la misma altura. ¿Sí? Por lo tanto, la superficie se calcula de la misma manera. Así que miren, con esta fórmula, superficie, base por altura, podemos calcular la superficie de un paralelogramo, podemos calcular la superficie de un rectángulo, y si no me acuerdo de esta, de la fórmula del cuadrado, la misma fórmula, base por altura, me sirve para el cuadrado, ¿sí? Porque en este caso la base y la altura van a coincidir, van a tener la misma longitud, ¿sí? Bien, vamos un poquitito más allá ahora. Acá abajo vemos otro paralelogramo, ¿sí? Ya sabemos que la fórmula para calcular la superficie de un paralelogramo es base por altura. Si yo a este paralelogramo voy a hacer una pequeña transformación, lo voy a cortar en ese segmento, ¿sí? Lo que vemos, que queda determinado acá, ¿qué figura es esta? Esta también, ¿no? Pero quizás la relacionen más con esta figura que esta. Si bien es la misma figura, solamente que está girada, ¿sí? Esta figura es un trapecio, ¿sí? Bien, y como sabrán ustedes, esta fórmula que tengo acá me permite calcular el área. El área, o la superficie, mejor dicho, de un trapecio. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula es base mayor, por eso la B mayúscula, más base menor, B minúscula, por altura, dividido 2. Si vemos acá, base por altura, es la fórmula del paralelogramo, ¿no? Ahora bien, este paralelogramo, lo voy a dividir de vuelta. Primero tenemos que identificar y reconocer cuál es la base mayor y cuál es la base menor de un trapecio. Un trapecio, ¿sí?, tiene un par de lados opuestos que son paralelos. Este lado que vemos acá, que estoy señalando con el puntero, es paralelo a este otro lado. Mientras que estos dos lados opuestos, que estoy señalando acá, no son paralelos, ¿sí? Si yo los continúo, trazo con la regla, voy a encontrar un punto de intersección, ¿no? Bien, entonces los lados opuestos paralelos son los que se denominan bases del trapecio. Una base va a tener una mayor longitud, esa es la base mayor, y otra base va a tener una menor longitud. Si tuvieran la misma longitud, tendríamos un paralelogramo, ¿no? Bien. Entonces, en este caso tengo base mayor, base menor. ¿Por qué base mayor y base menor? La suma. ¿Qué es lo que me da? Se dan cuenta, ¿no? Esta base menor, estos dos trapecios son iguales, ¿sí? Uno está girado, lo dije antes. Esta base menor resulta ser esta otra base menor. Está abajo esta, ¿sí? Mientras que la de acá está arriba.
tienen la misma longitud. Lo mismo con la base mayor. La base mayor en este otro está por encima. Tienen la misma longitud. Si yo vuelvo a transformar el paralelogramo, fíjense, la suma, la base mayor más la base menor, es la base de un paralelogramo. Recuerden la fórmula, acá tenemos, la fórmula del paralelogramo es base por altura. Entonces acá, base mayor más base menor por altura. Tengo la superficie de todo este paralelogramo. ¿Y el dividido 2 por qué? Justamente porque yo no quiero la superficie de todo el paralelogramo este. Por eso lo dividí en dos trapecios iguales, dos trapecios congruentes. Así como pasó cuando hicimos el ejemplo del cuadrado, que lo dividimos en dos triángulos iguales, congruentes, acá al paralelogramo lo dividimos en dos trapecios congruentes. ¿Sí? Por eso acá dividimos la superficie en dos, porque yo quiero saber la superficie de el trapecio. Como ven, todas las fórmulas surgen de la fórmula esta, ¿sí? de la fórmula base por altura, ¿sí? Justamente porque todo se puede comparar con la unidad cuadrada. Acá esta superficie, yo puedo contar cuadraditos también, ¿sí? En algunos casos, acá tengo 1, 2, 3, 4 cuadrados, 5 cuadrados, y estas dos mitades suman un cuadrado más. Son 6 cuadrados, y este triangulito de acá, si lo superpongo con este, es otro cuadradito más. Así que ¿cuántas unidades cuadradas tendría este trapecio? Tengo 4, 5, 6, 7 unidades cuadradas, ¿sí? Por eso todas las fórmulas, vuelvo a repetir, se desprenden de estas dos primeras, ¿sí? Bien. Y la última que vamos a repasar es la superficie de un rombo. Acá tenemos la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Si vemos acá el rombo, yo voy a dividirlo de esta manera. Primero recordar cuáles son las diagonales, ¿no? Antes de dividirlo. Ahí estamos. Las diagonales son los puntos que, o los segmentos que unen vértices opuestos. Acá tengo esta diagonal que une estos dos vértices opuestos y esta diagonal que une dos vértices opuestos. Este punto es el punto de intersección, ¿sí? Vamos a ocultarlo para no marear. Ahí está. Una diagonal a simple vista se ve que tiene una longitud mayor a la otra, ¿no? Tengo una diagonal mayor y otra diagonal menor. Cuando tengo la diagonal mayor igual a la diagonal menor, estoy en el caso, ¿sí?, de un cuadrado. ¿Estamos? Bien, entonces yo ahora voy a dividir este rombo en dos triángulos, porque ya sabemos la superficie, cómo calcular la superficie de un triángulo. La superficie de un triángulo es base por altura dividido 2. Acá tengo la base, que es la diagonal menor. La altura, que es la mitad de la diagonal mayor, dividido 2. Y acá tendría otro triángulo igual, ¿sí? Tengo la diagonal menor, que es la base. La altura es la mitad de la diagonal mayor, dividido 2. Entonces, ¿por qué acá aparece diagonal mayor por diagonal menor? Porque en lugar de decir base por altura, la base es la diagonal menor
¿sí? Tenemos acá, diagonal menor. ¿Y por qué en lugar de altura pongo diagonal mayor? Porque si sumo estas dos áreas, estos dos triángulos, ambos tienen como altura la mitad de la diagonal mayor. Entonces, si sumo los dos, esta mitad con esta mitad, voy a tener que la altura es la diagonal mayor. ¿Sí? Bueno, ahí se deformó. Igual ya estamos terminando esta parte de del videito. La idea acá era a través de este pequeño video recordar algunas fórmulas de la superficie de figuras geométricas, ¿sí? Y el porqué de cada una de esas fórmulas, ¿sí? A modo de resumen, recordemos, para calcular superficies, la unidad básica es la unidad cuadrada. Dependiendo qué unidad de longitud trabajemos, metro, metro cuadrado, centímetros, centímetros cuadrados, kilómetros, kilómetros cuadrados, ¿sí? La fórmula para la superficie del cuadrado es lado elevado al cuadrado, o base por altura, y a partir de estas dos fórmulas se desprenden, ¿sí?, a través de la triangulación o de los cuadrantes, las restantes fórmulas. ¿Cuáles repasamos? La del paralelogramo, base por altura, la del triángulo, base por altura dividido 2, la del trapecio, base mayor más base menor por la altura dividido 2, y la del rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. ¿Sí? Bien, chicos, hasta acá entonces el repaso de las fórmulas para el cálculo de superficie de algunas de las figuras geométricas, ¿sí? Más adelante vamos a recordar y vamos a ver también de dónde se desprende la fórmula para calcular la superficie de una circunferencia o de, por ejemplo, cualquier polígono regular, ¿sí? Vamos a ver que a través de la triangulación, a través de la fórmula del triángulo, base por altura dividido 2, podemos calcular la superficie de cualquier polígono regular.
Pero lo que me interesa es esto, ¿no? También recordar que la unidad para calcular superficies es la unidad cuadrada. ¿Sí? Como dijimos antes, para trabajar superficies, para trabajar figuras, lo que vamos a trabajar es en el plano, no en la recta. Vamos a necesitar dos medidas y es por eso que hablamos de metros cuadrados, ¿no? Miren, si esta unidad cuadrada, si este cuadrado voy a dibujar un cuadrado un poco más grande. Ahí. Casi cuadrado, ¿no? No lo medí, así que... Pero bueno, yo les digo que este cuadrado tiene 1 metro de lado. ¿Sí? Es decir, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro. Si tendrían que calcular el perímetro, ya saben que sería 4 metros. Es 4 por lado, ¿no? O sumar los 4 lados. Pero si quiero calcular la superficie, ¿qué dijimos? La superficie es el lado elevado al cuadrado. O sea que la superficie de este cuadrado va a ser igual a 1 metro elevado al cuadrado. Esto parece tonto, ¿no? 1 al cuadrado es 1, metros al cuadrado. ¿Sí? Las unidades también van a estar elevadas al cuadrado. ¿Y dónde se ve la diferencia? ¿Por qué no es lo mismo 1 metro que 1 metro cuadrado? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos, ¿no? Teníamos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros. Ahí estamos. Decímetros, centímetros y milímetros. ¿Qué habíamos dicho de esto? Uy, casi rompo el vidrio. Habíamos dicho que este sistema, el sistema métrico, era un sistema de base 10, un sistema decimal. Ahora bien, si yo, ¿sí?, para pasar 1 metro a decímetros teníamos que multiplicar por 10, ¿sí?, yo ahora estoy hablando de metros cuadrados, o sea que al 10 lo voy a estar elevando al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. ¿Sí? O sea que en las superficies, o para el cálculo de superficies, este sistema es un sistema centesimal, de base 100. ¿Sí? El criterio es el mismo. Si voy a pasar de derecha, de izquierda a derecha, ¿sí?, de metros por ejemplo a decímetros, en lugar de multiplicar por 10, voy a multiplicar por 100, ¿sí?, porque ahora tenemos metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿sí? Está todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Así que acá vemos cuál es la diferencia, ¿sí? En lugar de tener un sistema decimal, tenemos un sistema centesimal. Por ejemplo, si yo quisiera pasar 3 metros cuadrados a centímetros cuadrados, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 3
por, ¿por qué multiplicación? Recuerden, ¿no? Hicimos la clase pasada. Paso de izquierda a derecha. Por eso multiplico. Pero ahora no voy a multiplicar por 10. Multiplico por 100. ¿Sí? Porque estoy con metros cuadrados. ¿Y a qué potencia el 100? Y de metros a centímetros tengo dos unidades. Estoy multiplicando 2 veces por 100. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 3 por 10.000. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 30.000. ¿Sí? ¿Estamos? Es exactamente el mismo criterio. Lo mismo si fuese al revés, ¿no? Si quiero pasar, no sé, 5 decímetros cuadrados. Lo quiero pasar a metros cuadrados. A ver, no. Vamos a poner hectómetros cuadrados. ¿Qué tendría que hacer? A 5, como voy a pasar de decímetros a hectómetros, ¿sí? Entonces voy a dividir. Estoy pasando de derecha a izquierda. Divido. Pero estoy trabajando con unidades de superficie. Metros cuadrados, hectómetros cuadrados. Entonces, divido por 100. ¿Cuántas veces? Y paso 1, 2, 3 unidades. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 5, que acá seguramente, si lo hacen con la calculadora, les va a dar en notación científica. ¿Sí? A ver si también la cantidad de ceros. Sí. 5 dividido 1.000.000, ¿no? Bien. 2, 4, 6. Está bien. Y eso me va a dar 0,000005 hectómetros cuadrados. Bien. Quería aclarar esto, ¿sí? Para que se entienda la importancia de cuando uno trabaja con superficies, porque por lo general, ¿qué hacen? Tienen que calcular la superficie, y seguramente, según los profes que tengan, que hayan tenido el año pasado, pero la mayoría recalca la importancia de poner metros cuadrados cuando uno calcula superficie, porque no es lo mismo un metro que un metro cuadrado, ¿sí? Un metro se mide en una dimensión, en una recta. Un metro cuadrado, lo que estoy midiendo es una superficie, es una región del plano. ¿Estamos? Miren si hay diferencia entre un metro y un metro cuadrado. Hay diferencia, ¿sí? Entonces, cada vez que calculen superficies, recuerden que en las unidades de longitud de superficie, ¿sí? Mejor dicho, las unidades de superficie siempre están elevadas al cuadrado, ¿sí? Si se dan cuenta acá, lado al cuadrado, si el cuadrado me dice que tiene 4 milímetros de lados, entonces cuando yo calcule la superficie tengo que hacer 4 al cuadrado y milímetros al cuadrado, porque la fórmula es 4 milímetros al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, pero los milímetros también los estoy elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces ya no estoy trabajando en un sistema
decimal. Estoy en un sistema centesimal, ¿sí? Recuerden, milímetros, estoy hablando en una dimensión. Milímetros cuadrados, estoy hablando en dos dimensiones. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? La idea de esta clase, en realidad era, o es, mejor dicho, que se entienda la importancia de las unidades de superficie, ¿sí? Que ese cuadrado tiene un significado, ¿sí? La unidad cuadrada es una unidad de superficie, no de... Ya estamos hablando de dos dimensiones. Lo mismo va a pasar cuando pasemos a trabajar con volumen. Ya el volumen, ¿qué pasa? Así como dijimos que yo no puedo apoyar la calculadora en un punto o en una recta, sí en un plano, a ver si se ve ahí, sí en un plano yo puedo apoyar un objeto. Lo mismo pasaría si yo quiero juntar líquido en un plano. ¿Qué va a pasar si yo vuelco líquido sobre la escuadra, por ejemplo? Se va a volcar todo, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar? Justamente una superficie, un volumen, ¿sí? Y ahí ya tengo una dimensión más. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero así como es importante comprender la diferencia entre unidades de longitud y unidades de superficie, si bien estamos hablando de metros también, estamos hablando de longitudes, estamos trabajando en dos dimensiones, ¿sí? Cambia la dimensión. Espero que se haya entendido las fórmulas, de dónde surge cada una de esas fórmulas. No sé si se las habrán explicado de esa manera, o si simplemente le dieron la fórmula y a calcular. Bueno, si simplemente le dieron la fórmula y a calcular, ya saben ahora de dónde surgen esas fórmulas, ¿sí? Más adelante vamos a repasar la de las figuras como la circunferencia, como la de polígonos regulares, ¿sí? Pero se van a desprender siempre de estas principales. ¿Estamos? Bien, tienen ahora actividades para resolver, ¿sí? De la clase 30. El punto 1 es pasar las medidas de superficies que les doy ahí a metros cuadrados, ¿sí? Como acabo de explicar acá, como trabajaron en la clase anterior, ¿sí? En la clase 29, pero recuerden que ahora la base no es 10, sino que la base es 100, ¿sí? Es lo único que cambia. Y después para calcular superficie de las figuras. Utilizan estas fórmulas, ahí les doy los datos. Fíjense que están las medidas están dadas en diferentes longitudes, ¿sí? Recuerden lo mismo que hicieron en la clase pasada. Trabajar todo en una misma unidad. Y al final de todos, el resultado lo tienen que expresar en metros cuadrados, ¿sí? La superficie final tiene que estar expresada en metros cuadrados. Ahí hay dos posibilidades o dos maneras de resolver. Voy a poner un ejemplo. Si yo les doy, por ejemplo, un rectángulo y les digo que la base es 80 decímetros y la altura es 0,4 decámetros. Y ustedes me tienen que dar el resultado en metros cuadrados. Hay dos maneras de resolver. Manera número 1. En realidad acá 3, ¿no? Pasan todo a decímetros, calculan la superficie y después al resultado lo pasan a metros cuadrados. Esa es una posibilidad. O pasan todo a decámetros, calculan la superficie y el resultado lo pasan a metros cuadrados. O para mayor facilidad, a mi modo de ver, si me está pidiendo el resultado en metros cuadrados,
paso todas las unidades a metros y cuando yo calcule la superficie, el resultado ya va a ser metros cuadrados. Por ejemplo, 80 decímetros. Yo acá, ojo, 80 decímetros, yo no lo tengo que trabajar en unidades de superficie. Es una unidad de longitud, así que 80 decímetros. Si quiero pasar de decímetros a metros, estoy hablando de decímetros, ¿no? No de decímetros cuadrados. Guarda ahí. De decímetros a metros es una unidad a la izquierda. Entonces voy a dividir por 10 elevado a la 1. Y eso me da 8 metros. ¿Sí? Si voy a pasar 0,4 decámetros a metros, estoy pasando de izquierda a derecha. Voy a multiplicar por 10 a la 1. Y eso me da 4 metros. Entonces ya pasé todo a metros. La fórmula para el cálculo de la superficie del rectángulo es base por altura. Yo ya sé que la base es 8 metros. Fíjense que pongo 8 metros, ¿sí? Por la altura que es 4 metros. Entonces, la superficie final, 8 por 4, 32 metros por metros, metros cuadrados. Ahí aparece el cuadrado, ¿sí? Porque multipliqué dos unidades de longitud, ¿sí? ¿Estamos? Si lo hubiesen trabajado en decímetros, ¿qué pasa? Fíjense que acá trabajé como en la clase anterior, ¿no? Si lo hubiese trabajado todo en decímetros, la situación hubiese sido la siguiente. 80 decímetros ya está. Si quiero pasar de decámetros a decímetros, a 0,4, lo tengo que multiplicar por 10 al cuadrado, porque hay dos unidades. Es decir, que eso me da 40 decímetros. Entonces, base por altura, ¿cuál hubiese sido la superficie? La base, 80 decímetros. La altura, 40 decímetros. 80 por 40, 320 decímetros por decímetros. Perdón, 3200 de 320. Ahí está. 3200, ¿sí? Decímetros por decímetros, decímetros cuadrados. Y esto lo tenía que pasar a metros. Entonces ahora sí estaba trabajando en decímetros cuadrados. ¿Y cómo paso de decímetros cuadrados a metros? Divido a 3200, lo tengo que dividir no por 10, porque ahora estoy trabajando con unidades de superficie, sino que lo tengo que dividir por 100. ¿Cuántas veces? Una. 3200 dividido 100, 32 metros cuadrados, que era lo mismo que nos había dado cuando lo resolvimos de la otra manera, ¿sí? Son dos maneras distintas. Hay varias maneras en realidad, ¿sí? Porque también hubiese pasado lo mismo si pasaba todo a decámetros, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, lo más sencillo, porque si no acá fíjense que tenemos que trabajar dividiendo por 100 o multiplicando por 100. Acá fue fácil porque fue una sola unidad de diferencia. ¿Estamos? Pero si hay más unidades, ya dividir o multiplicar por 100 se complica un poco más. Entonces, recomendación, cuando tengan que hacer ejercicios como el que tienen que hacer en el punto 2, recomiendo que si me está pidiendo el resultado en metros, pasar todas las longitudes de los lados a metros y después aplicar la fórmula para calcular la superficie. Bien, nada más por hoy, chicos. Yo ahora finalizo este videito. Les doy el tiempo para que resuelvan las actividades
Y cualquier duda o consulta, yo ahora me voy a fijar también si hubo preguntas mientras hacía el vivo. Bueno chicos, acá otra vez, ahora sí, un video bastante accidentado, ¿sí? En partes. Ahí en el medio yo había interrumpido el video para hacer una aclaración, no salió el audio, así que vuelvo a hacer la aclaración en este videito. Lo que había aclarado, que ahí estaba hablando me tenían que interpretar en lenguaje de señas, porque no salía el audio, era la aclaración que hacía sobre cómo surge, ¿sí? O el porqué de la fórmula para calcular la superficie del rombo, porque era diagonal menor por diagonal mayor dividido 2. En el video al principio de GeoGebra vimos que el rombo lo habíamos separado en dos triángulos congruentes, en donde la base de esos dos triángulos era la diagonal menor y la altura era la mitad de la diagonal mayor, ¿sí? Entonces, partiendo de la fórmula, vamos a borrar, así se entiende un poquito mejor. Partiendo de la fórmula para el cálculo de la superficie de un triángulo, ¿se acuerdan que la fórmula era base por altura? No sé por qué puse con B mayúscula, ahí está, base por altura dividido 2, ¿no? La base de este rombo es la diagonal menor. La altura de este triángulo es la mitad de la diagonal mayor. Por eso a la diagonal mayor la dividimos por 2. Todo esto dividido 2. Ahora bien, esta fórmula me permite calcular la superficie de un triángulo. Si el rombo lo habíamos separado en dos triángulos congruentes, significa que la superficie del rombo es 2 veces la superficie de ese triángulo. Por eso aparece el 2 multiplicando adelante. ¿Qué hago después? Este 2 que está multiplicando se simplifica con el 2 que está dividiendo. ¿Y qué me queda? La fórmula que vimos para calcular la superficie del rombo, ¿sí? Diagonal menor por diagonal mayor dividido 2, ¿sí? Bueno chicos, espero que se haya entendido. Es un video bastante extenso, casi una hora, 57 minutos. Pero bueno, fue bastante accidentado entre medio del vivo. GeoGebra me dejó a pata, tuvimos que hacer ahí un impasse, ¿sí? Grabar por separado la explicación por GeoGebra y aprovechar toda la explicación que había hecho en el vivo para agarrar parte de esa explicación y acoplarla a este video. Así que un video bastante accidentado. Igualmente espero que se haya entendido, que les sirva. Como siempre digo, quizás muchos de estos temas, como ya lo vieron, algún que otro alumno me va a decir, profe, pero la verdad que esto ya lo reví, lo recontra entiendo. Bien, si lo entienden y lo vieron, muchísimo mejor. Y si no lo entendieron y lo pudieron entender ahora, bárbaro también. Como siempre digo, trato de explicar el porqué de que las fórmulas, ¿sí? Porque en muchos casos hay veces que nos dan la fórmula y no nos explican el porqué y nos meten ahí a hacer ejercicios, ¿sí? Así que nada más chicos, ya saben que cualquier duda o consulta me pueden consultar, valga la redundancia,
a Instagram o a cualquiera de las redes sociales que ya conocen, ¿sí? Nada más, finalizamos este video y nos vemos en el próximo, donde vamos a hacer la corrección de las actividades de la clase 30, que es la que acabamos de ver. Abrazo grande y hasta la próxima.